Pues bienvenidas, bienvenidos sean todos ustedes. El día de hoy vamos a hablar de resiliencia porque la resiliencia es una habilidad bien útil y bien necesaria. Ser resiliente habla de nuestra capacidad de salir adelante de los momentos difíciles. La palabra resiliencia viene de la física, de esta habilidad que tienen sobre todo los metales, que los aplastas y regresan a su tamaño y a su forma original. Y un poco lo que la psicología le copió a esta idea de la resiliencia, es decir, cómo a nosotros a veces la vida nos aplasta, nos apachurra, y tenemos esta habilidad de regresar a nuestro tamaño real. Aquí, a los que no están viendo la presentación, les puse aquí un iconito que me encanta, que dice, la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Siempre que hablamos de educación de niños, tenemos que tatuarnos esta frase. Muchas veces les decimos a nuestros hijos cosas que nosotros no hacemos. Y por eso es tan importante esto de la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Si yo no soy una persona resiliente, si yo no ejerzo este músculo en mi vida, no va a haber forma que mis hijos lo ejerciten. Entonces, es bien importante que logremos hacerlo un ejercicio familiar, que logremos ser resilientes nosotras con nosotras mismas, con nuestras problemáticas y después con las problemáticas de nuestros hijos. Y es por esto que en estas masterclass voy a estar hablando todo el tiempo en qué haces tú y qué tienes que hacer con tu hijo, justamente para que encontremos esta forma de embonar el asunto, de enseñarles a nuestros hijos con un ejemplo que las cosas no son tan graves y las cosas las podemos manejar. ¿Ya a qué me refiero? Cuando hablamos de resiliencia es muy importante pensar en cosas que a nuestros hijos se les dificulta. Y de hecho, cuando te inscribiste a este curso, cuando viste la publicidad, parte de lo que dice es, estas cosas que a tus hijos les cuesta trabajo, ¿cómo nos encantaría que nuestros hijos no sufrieran nunca y para nada? Cuando me doy cuenta que mi hijo tiene que sufrir, uno, porque así es la vida, porque la vida tiene sufrimiento como parte de su base estructural, y después, porque sufrir y tener estos problemas es parte de cómo yo aprendo. Yo aprendo cuando me caigo, yo aprendo cuando me lastimo, yo aprendo cuando intento. Y entonces en esta idea de pensar, ojalá a mis hijos nunca les pase nada, también estaría decidiendo o estaría deseando que mis hijos nunca tuvieran una nueva experiencia, que mis hijos nunca tuvieran nada que les molestaría o que les doliera. Y eso no es real. Y entonces el primer paso para la resiliencia de mis hijos es entender que a mí también me va a doler. Es entender que van a haber cosas en el desarrollo de mis hijos que a mí también me van a costar trabajo. Y entonces yo también tengo que aprender cómo sobrepasarla con ellos. No solamente ellos, sino mi reacción. Y creo que todos nos podemos entender cuando nos pasa o cuando hemos visto, vamos a hablar como en tercera persona porque luego nos es más fácil cuando vemos al otro. Cuando ves al otro y dices, esa mamá loca, histérica, porque su niño se cayó y estaban en los columpios y sale corriendo como loca a agarrar a su bebé, a su niño o a su bebé o a su chiquito del columpio, y que tú de afuera puedes decir, la verdad que no era tan grave, pero la mamá sale despavorida. Eso es un ejemplo. Si yo salgo despavorida, automáticamente mi niño se va a asustar, porque lo que está viendo no es que confían en él o que las cosas están bien. Lo que están viendo es una mamá muy nerviosa que está completamente desbordada. Entonces, cuando hablemos de resiliencia y toda esta masterclass, vamos a hacer este juego entre tu propia resiliencia y la resiliencia de tus hijos, ¿ok? Porque es una habilidad que yo necesito que tú domines para que después la puedas ensayar y para que después puedas ser el ejemplo de resiliencia. Entonces, antes de pensar en cómo hacer a tus hijos resilientes, tienes que hacerlo tú. Uno no puede enseñar lo que no tiene. Entonces tenemos que tenerlo, tenemos que adoptarlo para poder hacerlo. El primer paso. El primer paso es encuentra algo más grande que su problema. Y este es un paso bien importante. En cuanto nos enfrentamos a un problema, nuestra cabeza naturalmente hace una visión de túnel, porque se enfoca justamente en ese problema. Porque tu cabeza dice ahorita todo lo que está alrededor no me importa. Lo que me importa es ese problema. Y esa solución es muy útil
cuando tienes que resolver un problema en 3 segundos. O sea, si tú estás pensando, me está persiguiendo un tigre y me va a comer, tu cabeza que haga visión de túnel y diga, nada más me voy a enfocar en el tigre y cómo salir de aquí, es ideal y es perfecto. Muy pocas veces un tigre nos está persiguiendo. Entonces, es aquí cuando tenemos que voltear y decir, hay algo más. Conscientemente abro esta perspectiva. Y entonces yo, mamá, si estoy en un parque de juegos con mis hijos y veo que mi hijo se cae de la resbaladilla y mi cabeza nada más ve a mi hijo o a mi hija caído, tengo que hacer 3 respiraciones, 2 respiraciones, y si no hay sangre evidente o un golpe evidentemente fuerte, sí tomarte unos cuantos segundos para tener la siguiente acción. Y la siguiente acción es date un poco de perspectiva. Y es decir, normalmente en un parque donde hay juegos, ¿los niños se lastiman? Sí, pero la probabilidad de que salgan ilesos es altísima. Son más las veces que tú te has caído o te caíste de una resbaladilla, de un columpio, y realmente no te pasó nada. Te raspaste, te dolió poquito, te molestó, pero no hubo algo tan dramático como para que salgas corriendo. Esa es tener una perspectiva más amplia. Esa es ver un poco más allá de no nada más decir, mi hija estaba en ese columpio y se cayó. Es dar este paso más atrás. Es tener esta perspectiva más amplia. Porque es el primer paso y de los más importantes, porque si nos quedamos en esta visión de túnel, tu cabeza únicamente se enfoca en preocuparse por ese problema y no vas a encontrar soluciones. Es como si le dijéramos a nuestra cabeza, agarra una lupa y nada más ve el golpe. No pienses en si hay solución, en qué le vas a hacer, en cómo lo vas a solucionar. Incluso no pienses en, y ahora sí va a sonar como anuncio, pero ¿en qué le estás enseñando a tus hijos? Porque si tengo un hijo miedoso o una hija que le cuesta trabajo este tipo de lugares y yo salgo corriendo, lo primero que le estoy transmitiendo es este miedo de lo que te pasó es terrible y lo que está pasando es espantoso. Cuando yo hablo de resiliencia, tengo que abogar por la parte de decir, hay algo más grande, puedes salir adelante. Incluso si te raspaste la rodilla, es ver toda la pierna, es ver todo el cuerpo y decir, a ver, espérate, de todo tu cuerpo, nada más tienes una raspada en una rodilla. Y si se dan cuenta, automáticamente cambio mi visión de eso que me estaba pasando a algo más grande. Please, cuando eres mamá, aplica para 1000 cosas. Si hoy tuviste un mal día, si hoy tu hija se peleó con un amigo en la escuela y te quedas con chin, es que mi hija tuvo un problema en la escuela y le fue muy mal, dar un paso más atrás es voltearte y decir, ok, en la perspectiva de su vida, ¿qué tan relevante va a ser este problema? Es que era su mejor amiga de toda la vida. Ok, lo entiendo. Y si tu hija tiene 5, 6, 7, incluso 15 años, ponlo en perspectiva, a tu edad. ¿Qué pasó con esa amiga que tuviste a los 15 años? O a los 7 o a los 10. ¿Te dolió? No lo dudo. ¿Fue algo, o sea, fue algo que dejó huella? No lo dudo. Porque todo ese tipo de experiencias dejan huella, pero las huellas no son malas. Y si le das perspectiva y dices, si no se queda de mejor amiga de su amiga de tercero, cuarto o quinto de primaria, no es tan grave, ahí encuentro perspectiva. Ahí es donde doy este paso atrás y puedo empezar a ver otras soluciones, puedo empezar a ver otras salidas y puedo empezar a evaluar qué tan grave realmente es este incidente. De hecho, les voy a decir algo que no sé si a muchas les va a encantar, pero es real. La pandemia. La pandemia fue un parteaguas en la vida de todos. Y poco a poco, conforme más nos alejamos de la pandemia, más se vuelve como este anecdotario. Más se vuelve como si fue un momento difícil, como quizás eso de salir de la chamba o home office, sí fue difícil, pero ya que lo ves en perspectiva, te das cuenta que era mucho más chico o mucho más fácil de manejar o que tu problemática fue mucho más amplia en ese aspecto. Y entonces, este dar un paso para atrás es súper importante.
encontrar algo más grande que ese problema. Y ese más grande puede ser todo el parque, o puede ser toda mi vida, o puede ser toda mi comunidad. Muchas veces cuando estamos pasando momentos difíciles, nos ayuda a ayudar a la comunidad. Y por ejemplo, ha pasado en terremotos, que la gente dice es que como que a ti te pasó algo en tu casa, estás ayudando, porque nos ayuda a ver algo más grande. Nos ayuda a darnos cuenta que quizás ese incidente que tuvimos en nuestra casa en específico, si volteamos a ver nuestra colonia, nos ayuda a darnos cuenta que quizás hay más gente como nosotras, a sentirnos más conectadas, a sentirnos más juntas, a sentirnos más unidas a más grupo de gente. Y este paso para ver algo más grande, eso es lo que te ayuda. Entonces, el paso 1 es encuentra algo más grande que su problema. Si tu hijo llega y te dice, es que hoy me fue terrible porque reprobé un examen, algo más grande es decirle, ok, reprobaste un examen de una materia, de un mes, de un año de tu educación. No eres un perdedor, no va a delimitar toda tu educación. ¿Qué podemos hacer para mejorar tu promedio? ¿Qué podemos hacer para que no te vuelva a pasar? ¿Qué podemos hacer para darle esta perspectiva, para que no sentir que ese examen va a determinar el resto de tu vida? Sí, espero que vayan como entendiendo la idea. Si tienen alguna pregunta, me va a encantar saberlas. Y si no le van entendiendo, pues pónganme por aquí en el chat y yo lo voy contestando, ¿ok? Pero esta perspectiva, entonces, sí quiero que sientan ustedes mismas como cuando damos ese paso para atrás, de repente tu visión se abre y dices, ok, tengo más opciones, tengo más alternativas, tengo más formas de ver. No es de, chin, este examen o este evento o este amigo o este accidente va a determinar todo el resto de mi vida, ¿ok? Es este paso para ver algo un poco más grande. El segundo paso es prepáralo para el peor resultado. Cuando hablamos de resiliencia, algo que nos ayuda muchísimo es entender que estamos listos para lo peor que pueda pasar. ¿Y a qué voy? Y aquí un poco la imagen es una niña cayéndose de una patineta. Y la idea es decirte, si yo te digo, si tu hijo te dice, oye mamá, quiero salir a andar en bici. Y yo le digo, ok, perfecto. ¿Sabes andar en bici? Sí. ¿Con quién vas a ir? ¿Qué te puede pasar? O sea, ¿dónde te vas a sentir seguro o segura? ¿O qué tienes que hacer para que no te lastimes, no te pegues, no te maltrates? O sea, no tengas un accidente grande. Si se dan cuenta, automáticamente empiezo yo como a ajustar no solamente mis expectativas, sino lo que necesito. Y entonces si mi hijo me dice, quiero salir a andar en bicicleta y vamos a ir una bajada así espeluznante, yo le digo, ok, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Me dice, no, pues sí, me puedo romper la cabeza y puedo salir volando. Ok, ¿qué necesitas para que eso no pase? Cuando yo estoy preparada para el peor resultado, puedo prever, no voy a controlar, pero puedo prever por lo menos una parte del riesgo al que asumo. Si la respuesta es no, no soy capaz, o sea, yo no me creo capaz de andar en bici y bajar esa bajadota porque me voy a matar, entonces la idea es regrésate. No puedes. ¿Ok? El examen. Oye, a ver, ¿qué es lo peor que puede pasar? No, pues lo peor que puede pasar es que repruebe el bimestre. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues que se me baje el promedio. ¿Y qué es lo peor que puede pasar? Pues que le tenga que echar muchas más ganas a lo demás. Si se dan cuenta, cuando vemos el peor panorama, también nos ayuda a encontrar soluciones, a no sentirnos que este evento no solamente nos marca, nos determina. Y entonces cuando yo me preparo para el peor resultado, puedo empezar a entender que necesito o que tengo o que otras alternativas o evaluar si la situación a la que me voy a meter no es para mí. Y ojo, esto sirve súper bien para adolescentes. Para un adolescente que te dice, me voy a una fiesta y le puedes decir, ok, ¿cuál es tu peor resultado? Si el adolescente te dice, no me siento capaz de manejar ese peor resultado, entonces regresas y le dices, te quedas en casa. Y aunque ustedes no lo crean, muchos adolescentes te contestan, no puedo. O sea, si voy a estar en la fiesta y el peor resultado es que me lo va a pasar pésimo y no me siento en la confianza de decirle a mis amigos, ya me voy y no me voy a poder ir, y si la situación se pone muy peligrosa, no voy a poder tener control,
muchas veces tu adolescente te va a decir, mejor me quedo. Y es mucho más sano. ¿Ok? A veces a las mamás nos da miedo pensar que estos adolescentes nos van a decir, no tengo control y que se queden. Y al revés, es muy sano, porque justamente están midiendo qué es lo que necesitan para salir adelante, están midiendo cuál es su riesgo. Y puedes empezar con niños súper chiquititos, como decirles, por ejemplo, oye, si te vas a ir vestida así y vamos a ir a una fiesta y traes falda, te puedes quemar las pompas. ¿Cuál sería el peor resultado? Y quizás la niña te dice, pues si están muy calientes los juegos, pues no me subo. Y es algo que ella está dispuesta a aceptar. Y se vale. Se vale que ella esté preparada para ese mal resultado. O que te diga, no me importa, me voy a subir a esa patineta. Si me caigo y me raspo, pues me rasparé. Porque me siento capaz de aceptar ese golpe. ¿Ok? De aceptar ese resultado. Si mi hija llega y me dice, es que mi amiga ya no me habló y no sé qué, plantéale cuál es tu peor resultado. ¿Qué va a pasar si esa amiga no le vuelve a hablar? Y empecemos a hablar y a tener esta visión del peor resultado, sin, sin que te dé miedo a ti, sin que te dé miedo a ti pensar cuál sería el peor resultado. Porque ahí cuando empezamos a pensar en el peor resultado, también entendemos si estamos preparadas o no, o qué necesitamos. Y a veces en este peor resultado, lo que pasa es de que decimos, híjole, sí está terrible y tengo que, quizás me voy a tener que cambiar de clase. O si de veras no tengo amigas, pues tendré que buscar nuevas amigas. O si reprobé el examen, pues tendré que conseguir un maestro particular. Y cuando empiezas a entender que las cosas malas te pueden pasar, también las haces más manejables. Es un poco como pensar en este monstruo y decirle al monstruo, ven, siéntate aquí. Aquí cabes junto a mí. Acepto y asumo que la vida tiene riesgos. Acepto y asumo que vivir tiene riesgos. Y aquí es donde yo puedo evaluar qué riesgos estoy dispuesta a vivir. Cuando hablamos desde la perspectiva del adulto, tú evalúalo si estás dispuesta a ese riesgo. Habrán cosas que tú digas, yo no quiero, no lo quiero vivir. Y nos pasa mucho, por ejemplo, con gente como yo, que somos bien miedosas para las montañas rusas, que dices, es un riesgo que no quiero. O sea, el peor resultado es que me la pase pésimo, que vomite, que me maree, que me desmaye. No quiero el peor resultado, no estoy dispuesta. Y mi resiliencia también viene de entender si estoy lista o preparada para ese peor resultado. El tercer paso es enfócalos en su tramo de control. Lo que sí puedes y lo que sí está en tus manos. Cuando estamos asustados, cuando nos pasó algo que no estábamos listos, que no queríamos que pasara, que nos sucedió, lo único que podemos hacer es ver qué es lo que sí está en nuestras manos. Lo que sucedió ya sucedió. Y esto yo lo digo mucho con las mamás, que luego ven, por ejemplo, a sus hijos hacer cosas como bien intrépidas, y se suben a la bardita, o se suben al columpio, o se echan en una resbaladilla, o hacen cosas que luego se golpean y se pegan, y claramente sus niños no habían, o sea, habían pensado que lo lograban. O sea, claramente cuando tu niño o tu niña se subió a esa bardita, pues pensó que no le iba a pasar nada. O claramente cuando jugó con esa amiga, pensó que esa amiga iba a ser su amiga toda la vida. O claramente cuando llegó al examen, pensó que iba a pasar. Entonces, esta pregunta de decirles, pues es que tú qué esperabas, pues todos esperamos que nos vaya bien. Todos esperamos que nos salgan las cosas. Please, piénsalo en ustedes en primera persona. Siempre que te salen mal las cosas, te sorprendes, porque todas pensamos que las cosas nos van a salir bien. Entonces, enfocarnos en nuestro tramo de control es asumir que algo pasó mal. Es asumir que pasó algo que no queríamos que pasara. Y puede ser tan simple como, y ese es un gran ejemplo, como llovió y no estábamos preparadas para la lluvia. Y salimos con zapatos abiertos y no traemos paraguas y no traemos rompevientos y no traemos nada. Y no esperábamos que lloviera claramente y llovió. Y entonces voltearte y decir, ok, ¿qué es lo que sí está en mis manos? ¿Qué es lo que sí puedo hacer? ¿Qué es lo que sí puedo controlar? Y ahí está tu poder. Tu poder no está en controlar el clima o controlar a la amiga que no quiere ser tu amiga o en controlar que tus hijas se vistan como tú quieres o que tus hijos
no sean tan intrépidos o que todos amen a tus hijos. Tu tramo de control está en entender qué es lo que sí puedes controlar. Y lo que sí puedes controlar es tú cómo te comportas. Es tú qué haces al respecto después de un mal resultado. Es tú qué haces al respecto si puedes tener un mal resultado. Porque, ojo, la resiliencia también es algo que podemos ejercitar antes del evento. Y entonces no solamente le digo a mi hijo, ¿cuál es, o sea, qué es lo que puede, o sea, vamos a pensar en tu peor resultado. Es decirle, ok, si ya tuviste tu peor resultado, ¿qué sí puedes controlar? ¿Qué sí puedes hacer? Y entonces te puedes decir, no, pues me voy a aventar de la bicicleta en una bajadota y pues mi peor resultado es, no sé, necesito llevar rodilleras y coderas y un casco porque así me puedo caer. Y dices, ok, te caíste y te lastimaste, peor de lo que pensabas. ¿Qué está en tus manos? Y quizás decir, ok, está en mis manos pedir ayuda, está en mis manos no moverme, está en mis manos tener tu teléfono a la mano y pedirle a alguien que te llame. Hacer este control de daño, eso sí está en mis manos. Porque por supuesto que yo espero que no me pasen cosas malas, pero lo que sí está en mis manos es cómo me recojo, cómo vuelvo a contenerme de esta mala situación y cómo salgo de esta mala situación y encuentro lo que sí está en mis manos. Entonces quizás yo puedo decir, pues mira, por ejemplo, para la lluvia, puedo desde conseguir bolsas de plástico y ponerlas entre mi pie y el zapato para no empaparme mis pies, o puedo conseguir quedarme en algún lugar guardada en lo que acaba de llover, o puedo conseguir que alguien me preste un paraguas. Y empiezas a ver qué es lo que sí está en tus manos. Y quizás lo que te duele muchísimo es esa niñita que se peleó con tu hija en la escuela y no, no está en tus manos hacer nada. Quizás lo que está en tus manos es agarrar a tu hija y decirle, yo aquí te quiero y aquí tú y yo estamos bien. Y quizás ese es todo tu tramo de control. Darle ese espacio amable de amor y de cariño a ese niño que vino lastimado de la escuela y ese es todo tu tramo de control. Y a veces no necesitamos más. A veces no necesitamos más que decirle a ese hijo, aquí eres querido. Es suficiente. Y en tu tramo de control, eso es lo único que podemos hacer. Aceptar que quizás esa persona no quiso jugar contigo, ya no te quiere, ya no va a ser tu amiga, pero tampoco pasa nada. Y es esta parte de asumir muchas veces que no está en tus manos. Cuando asumimos el tramo de control, entendemos también todo lo que no está en nuestras manos. Entonces yo me acuerdo que cuando mis hijos eran chicos, por ejemplo, yo lo odiaba, todos estos parques que todo el piso es como de piedritas, que en teoría no sé por qué a alguien se le ocurrió que es súper seguro y es bueno y amortigua el golpe y siempre acaban los niños raspados, lastimados. Mi tramo de control no es cambiar las piedritas de los juegos. Mi tramo de control tampoco no es controlar para que mis hijos no jueguen. Mi tramo de control quizás será llevar curitas. Llevar curitas y encargarme de ponerles curitas o llevar algún tipo de medicina. Ese era mi tramo de control, lo que sí estaba en mis manos, lo que yo sí podía hacer. Y mi fuerza otra vez y mi capacidad de sobreponerme era decir, esto es lo que sí puedo yo hacer. Esto es lo que sí está en mis manos. Y es bien poderoso cuando tú te volteas con tu hijo y le dices, ¿qué sí puedes hacer? Y ojo, muchas veces queremos solucionarles a nuestros hijos la vida y queremos darles la respuesta. Y luego no nos damos cuenta cómo ellos tienen sus propias respuestas. Y entonces quizás tú le dices, oye, estás muy triste por tu examen, te fue muy mal en mate. Sí, que sí está en tus manos. Y quizás te dice hablar con mi maestro, pedirle examen, o después nos salen cosas como ya no hablar en clase y sí hacer tareas. Y tú dices, no, pues sí, o sea, eso sí está en tus manos, hazlo. O cuando el amigo le dejó de hablar, tú te volteas y le dices, oye, que sí está en tus manos, que sí puedes hacer. Y que se hace voltea y te dice, pues llevarme con otra persona que hace mucho quería ser mi amigo y yo pensé que no tenía tiempo o espacio para él. O voltearme y buscar otro amigo. O te voltearé y te dirá, nada, ahorita quiero ver la tele. Ahorita quiero leer un libro. Y ahí se siente en control y es suficiente y no necesita más. Y no necesita que tú vayas o al parque y golpes al niño que lo empujó, o a la escuela y mates a la niña que no le habló, o te mates con el maestro de, estoy muy fatalista, de verdad, o te pelees con el maestro de matemáticas hoy y le digas que por qué reprobó a tu pobre niñito chulo
Y quizás tu hijo o tu hija tienen esa salida y te dicen, sí sé que está en mis manos. En mis manos está, pues que voy a tener que comer el lunch con otra amiga o que la próxima fiesta, pues voy a invitar a alguien más. Y eso es su tramo de control. Eso es suficiente. La habilidad que le estamos enseñando no es a resolver todos sus problemas, es a poderse volver a parar cuando tengan un problema. Tu chamba como mamá o papá es que tus hijos puedan volver a pararse. ¿Te acuerdas cuando empezaron a caminar? Y yo siempre les doy este ejemplo. Nunca se te ocurrió las primeras veces que se cayeron y que se te fue el alma. Nunca se te ocurrió voltearte y decirles, ¿saben qué? Ya no camines. Yo te voy a cargar el resto de tu vida. Tú no te preocupes, yo te cargo. Nunca se te ocurrió, ¿verdad? Ok. De la misma forma, no tienes que solucionarle. No tienes tú que decirle qué está en tus manos. Pregúntales. Pregúntales qué está en sus manos. Diles tú qué quisieras hacer, cómo lo quieres solucionar, qué sí puedes hacer. Y aunque te dé una lista eterna de todas las cosas que quisiera y no puede, porque, ojo, son nuestros hijos y les estamos enseñando y es lo que tienen que aprender. Y quizás te van a decir cosas como hablar con su mamá y que lo regañen. No, pues no puedo. No soy su mamá, no lo puedo regañar. Pedirle al señor del parque que quite las piedritas, tarea padrísimo, no se puede. ¿Qué sí podemos? Y quizás con las piedritas resuelves que la solución es llevar pantalones. Y te acuerdas que cada vez que vas a ese parque que hay piedritas, en vez de odiar las piedritas y querer cambiar las piedritas del parque, llevar pantalones es una mucho mejor salida. Y eso sí está en sus manos. Y eso sí depende de ellos. Y si se dan cuenta, ese es un gran aprendizaje. El decir que sí puedo manipular yo o que sí puedo hacer yo para yo estar mejor, para yo encargarme de mí, para no decirle al otro. Y entonces quizás si tengo un niño, una niña chica, primero, segundo, tercero, primaria, no me importa, que tiene una mejor amiga y se le fue la mejor amiga, quizás cuando le dices, ok, ma, ¿qué está en tus manos? ¿Qué puede ser distinto? Quizás se le ocurre algo como la próxima vez tener 2 amigos. Se vale. Se vale esta idea de entender que nos podemos cuidar. El tramo de control es justamente donde le enseñas a tu hijo y, ojo, a ti misma. Y por eso me es bien importante que también lo ejercites tú y lo planes tú y también lo hagas tú, que sí está en tus manos. ¿Cómo te cuidas? ¿Cómo regresas? ¿Cómo no te vuelves a poner en ese riesgo? ¿Cómo no te vuelve a pasar? Porque cuando nuestros hijos son chicos, bueno, y chicos me refiero todavía hasta adolescentes, sus problemas no son tan graves o no deberían de ser tan graves. Viven en nuestra casa, los mantenemos nosotros nos encargamos de su educación, su comida, su ropa, su sustento. Justamente son esas edades donde pueden hacer tonterías, donde tienen que ejercitar esa capacidad de entender qué tanto pueden. Y lo hicieron cuando aprendieron a caminar, y lo hicieron cuando aprendieron a comer, y lo hicieron cuando aprendieron a hablar, y lo tienen que hacer también en sus habilidades sociales. Entonces, si yo sé que esto me dolió, aprender a cuidarme es más importante a que no me haya pasado. Porque esa habilidad me la llevo a la adultez. Esa habilidad de decir, no, pues yo aprendí que si brinco de la cama me pego y sí me duele y no quiero que me duela, eso me lo llevo. Empiezo yo a medir qué tanto puedo, qué tanto se me da, qué tanto necesito de cuidado. ¿Ok? Si tienen dudas o comentarios, déjenme revisar aquí por ahí en Facebook, denme 2 segunditos para ver si hay algo por acá. Ok, todavía nada. Perfecto. Entonces, ese es el tramo de control, ¿ok? Lo que sí está en mis manos y lo que sí puedo hacer. El cuarto paso, encuentra su capacidad de manejar el dolor. Todos manejamos el dolor y todos hemos manejado el dolor. Y es una capacidad que tenemos. Lo que hacemos aquí es decirles, ya te ha pasado algo similar. Y podemos hacer ejemplos así como de, chin, te caíste del columpio y claramente no te querías caer del columpio y estás triste. Como aquella vez que se te cayó la paleta o que pedimos un helado y se te cayó el helado, ¿te acuerdas? No querías que te cayera el helado. O aquella vez que perdiste el globo.
O en el ejemplo del examen, entiendo que reprobaste matemáticas y estás muy triste, muy enojado o enojada. ¿Te acuerdas como aquella vez que, no tengo idea, no te ganaste la medalla en tu clase de natación? Y empiezas a enseñarle cómo tuvo situaciones similares y salió de ellas. Eso le da a nuestra cabeza la idea de decir, ha salido adelante de situaciones así. Y entonces, si lo empezamos a hacer desde pequeños, obviamente nuestros problemas van a ir increciendo. Entonces, antes era, si perdiste el globo o perdiste la paleta, y poco a poco, cuando quizás el examen el ejemplo del examen, te sirve para cuando vayan en secundaria. Y te digas que mi novio, ya no quiere ser mi novio, y que le digas, ¿te acuerdas esa vez que reprobaste el examen y que estabas deshecha de tristeza y pensaste que el mundo se te acababa? Sí. ¿Y se acabó el mundo? No. ¿Te dolió? Sí. ¿Te acompañó en tu dolor? O sea, la idea no es de que no te duela. La idea es decirte, eres más fuerte que tu dolor. Esa vez que tú pensabas que te morías, no te moriste. Lo mismo te va a pasar con el novio. Es que no entiendes, el novio me duele más. Sí, porque eres más grande. Pero igual que de más pequeño pudiste o de pequeña pudiste solucionarlo, lo vas a poder hacer también ahorita. Y ahí encuentras su capacidad y tu capacidad para manejar el dolor. Mucho de lo que yo trabajo con papás es decirles, tú también estuviste en primaria, tú también tuviste amigos, también te peleaste con ellos. Entender tu propia capacidad de decir es que me duele. Y claro que lo que le pasa a nuestros hijos nos duele. Y nos duele todavía de un dolor más profundo. Tu capacidad de manejar el dolor, es decir, aquella vez que a mí, mi maestro me reprobó y hoy sobreviví, ahí viene tu capacidad de pasar el dolor, ¿ok? De decir, lo podemos manejar, lo puedo manejar, te puedo acompañar a que lo manejes, puedo estar contigo. Claro que nadie quiere que su hijo se suba a un juego y o se queme las pompas porque trae falda o se raspe, pero es parte de la vida. Y es parte de asumir que la vida es así. Y entonces, cuando tú dices, tengo capacidad de manejar el dolor, ojo, no lo llamamos, please. O sea, no crean que porque pensamos en estas malas cosas o en que podemos manejar el dolor, lo estamos asumiendo. Lo asumimos porque estamos vivas. Entender que lo podemos manejar otra vez es encontrar nuestra parte de fuerza. Es decir, te caíste, pero te podías parar. Es decir, no es la primera vez que te has caído. Es decir, confío en ti. Sé que vas a poder superar esto. Estoy contigo. Entiendo que no querías que el novio te dejara, no querías que el maestro te reprobara, no querías que tu amiga te dejara de hablar, no querías pegarte con el columpio, no querías que se te cayera el helado. Lo sé. Estoy contigo. Y este dolor que sientes se siente y duele aquí, horrible. Lo vamos a pasar juntos, pero lo vamos a pasar. Y esta capacidad de manejar el dolor, otra vez, es como un musculito que yo le voy diciendo a mi cabeza y a mi corazón, puedo con esto y voy a poder con lo que sigue. Y mi fuerza no está en que no me pasen cosas dolorosas. Mi fuerza está en que si me pasan, sé qué hacer. Y un poco, aquí, o sea, aquí te hacen como mucho esta idea del mar. De tu capacidad no está en que no haya olas. Tu capacidad está en saber qué fregados haces con las olas. Y sí, si en la primera hora se te metió el agua a la nariz y te revolcó, tu fuerza está en saber que sigues viva, que pudiste pararte y que estás ahí para pasar la siguiente ola. Porque así como pasan las olas, nos pasan cosas que no quisiéramos. Y no podemos pretender nunca meternos al mar. No podemos pretender que nuestros hijos no caminen. No podemos pretender que nuestros hijos no desarrollen habilidades sociales. Y pelearse con la amiga o el amigo, quemarse en un juego, hacer algo muy intrépido en bicicleta, son estas habilidades sociales que necesitamos desarrollar para ser adultos, para entender qué tanto riesgo acepto, qué tanto riesgo puedo manejar, para entender hasta dónde me atrevo y hasta dónde no. ¿Dudas, comentarios, sugerencias o vamos bien? Por aquí no hay dudas y por aquí tampoco. Ay, 2 segundos. Creo que por aquí tampoco. Ok, y por aquí tampoco.
Perfecto. Ok, el último paso. El último paso es, no lo dejes sufrir solo. El ser humano es un ser humano que le gusta, somos grupo, vivimos en compañía. Estamos muy acostumbrados y muy acostumbrados en México en estas ideas de ya no te pasó nada. Y el no te pasó nada muchísimas veces es porque a nosotros no sabemos qué hacer con el dolor. No sabemos cómo acompañarlos. No sabemos qué significa decirle a alguien, entiendo que te duela, me quedo aquí junto a ti, hasta que te deje de doler, hasta que estés listo para volverte a ir. Es todo lo que le tenemos que decir a nuestros hijos. La verdad es que tenemos como esta creencia limitante o una creencia limitante con respecto al dolor. Puede ser esta idea de decir es que si se lo valido, entonces va a llorar más. Y es al revés. Normalmente nuestras emociones crecen cuando son ignoradas. Y piénsalo en ustedes. Cuando están tercos o cuando están discutiendo un punto, lo que hacemos es ser más enfáticos, hacer más ruido cuando la gente no nos hace caso. Cuando te pasó algo que tú consideras terrible y llegas a tu casa y les dices, es que les quiero platicar porque no saben, me asusté horrible y pensé que me moría. Si se voltean contigo y dicen, ay, no te murieron, déjalo. Te quedas como con la sensación de, no, lo quiero platicar, lo quiero compartir, quiero que alguien lo escuche, quiero que alguien me valide. Si alguien te dice, ok, te escucho, platícame, y terminas de contar tu historia y al final te dice, lo entiendo, lo siento, te das cuenta cómo automáticamente tu emoción baja. Cuando les decimos a nuestros hijos, todo está bien, vete a jugar, no los dejamos que pase esa emoción. Los aislamos. Y en aislarlos, muchas veces lo que tienen que hacer es hacer más enfáticos para que los hagamos caso. O al aislarlos, se sienten todavía más solos. A veces lo que tenemos que hacer es nada más abrazarlos. Y por esto esta escena me encanta. Y la escena es una mamá abrazando a una hija, viendo al frente. O sea, y es bien poderoso porque no es viéndose uno al otro, la información que estoy pasando es el problema está en medio y lo tenemos que solucionar. Si yo te abrazo y me pongo hombro con hombro hacia ti, lo que estoy pasando de comunicación es, estamos juntos frente al problema. Vamos a caminar frente al problema. Si yo me pongo frente a ti, tú y yo estamos como encontrándonos. Entonces, así, abrazado de ladito, no tienes que decir nada. Le puedes decir, aquí estoy. Entiendo que qué horrible que reprobaste tu examen. Punto. No tengo que dar más. Aquí estoy. Qué feo que te peleaste con tu amiga. Aquí estoy. Asumo que no te querías golpear en los columpios. Qué triste que te golpeaste. Y después le puedes decir, te puedes quedar junto a mí hasta que te sientas más tranquilo y te quieras ir. Se van a dar cuenta que funciona. Lo hacemos nosotras. Todos ustedes, si alguna vez han meditado, así termina una meditación. Y te dicen haz 3 respiraciones profundas y cuando te sientas lista, abre tus ojos. Porque entendemos que ese proceso nos sirve como seres humanos. Entonces no tienes que hablarle, no le tienes que solucionar el mundo, no tienes que deshacer todas las cosas terribles, no le tienes que quitar las olas al mar. Le puedes decir, te quedas aquí junto a mí. Es más, no tienes ni siquiera que dejar de hacer cosas. O sea, aquí la imagen están sentaditas nada más viendo, pero no tienes que dejar de hacer cosas. Le puedes decir, ven, siéntate junto a mí, estoy terminando de cocinar o terminando de trabajar o estoy haciendo algo, pero aquí quédate. Esa compañía, 99% de las veces es suficiente. Si ya lo escuchaste, si ya te platicó qué le pasó y nada más sigue sobrepasado en sus emociones, es una forma muy linda de decirle, ven, cuando pase el susto, cuando te pase el enojo, cuando pase la frustración, cuando pase o sea, la emoción que sea, te puedes quedar aquí. Cuando te sientas lista o listo, te paras y te vas sin problema. Sirve. Piensen ustedes cuántas veces no les hubiera gustado nada más eso. Decir, me asusté porque vi una coladera, porque venía de noche, o sea, cualquier cosa de veras no grave, pero que nada más dices, tengo esa emoción, lo quiero platicar, me asusté. Me quedo junto a ti, gracias. Y quizás te quiero platicar un poco más o quizás te quiero agarrar la mano, pero me quedo aquí y me siento validado y me siento acompañado. Los seres humanos vivimos en comunidad.
No tienen idea cuántas cosas les van a solucionar a sus hijos y a su familia, nada más por decirles, aquí estoy, te acompaño, aquí estoy, no estás solo, no estás sola, aquí estoy. Y quizás el no estás solo te ayudo a que pienses en tu solución, te ayudo a que te des cuenta en qué tienes a la mano, te ayudo en quizás en pelotear alguna salida. No te tengo que solucionar. Sus hijos no esperan que ustedes les solucionen la vida. Sus hijos nada más pretenden que los acompañen a vivir la suya. No les solucionen la vida. Entre más les ayuden ustedes a que ellos mismos lo solucionen, los hacen más independientes, más autónomos y les ayudan con su autoestima, porque yo confío en que tú lo puedes hacer. Yo confío en que puedes salir adelante. Si llega mi hija y me dice, por ejemplo, que está súper triste porque no tiene amigas, y yo le digo, claro, vamos a ir ahorita a la escuela a decir que te cambien de clase. El mensaje no verbal que le estoy pasando es, no confío en ti, no creo que lo puedes solucionar, no eres querible y si esa amiga no te habla, sí estamos en un hoyo porque nadie más te va a querer. Suena horrible. Si yo a esa hija le digo, siento mucho que esa amiga que tú querías mucho, ya no quiere ser tu amiga, y así. Y es que entiendo que tú la sigues queriendo y duele que la otra persona ya no quiera quererte, pero yo te quiero mucho, quédate aquí, vamos a encontrar una solución. Le estoy diciendo, confío en ti, vas a salir adelante, te considero querible y alguien más te va a elegir. Si yo deshago el mundo para decirle, te voy a quitar las piedritas, porque así no pueden ser los columpios y los voy a cambiar, lo que le digo es, no confío en que tengas la fuerza de subirte a esos juegos. Y muchas veces ese es el error que cometemos. Nosotros mismos, en vez de acompañarlos de una manera callada y decirles, aquí estoy, les hacemos más mal, los hacemos sentir que de veras no van a poder. Y entonces es, yo voy a ir a la escuela a matar a ese maestro de matemáticas porque no puede ser que te repruebe. Es decirle, no creo que pueda. De verdad, sí es terrible. Si reprobaste ese examen, nunca más vas a pasar de quinto de primaria, vas a acabar empacando bolsas en el súper, es a mí lo que me decían de chiquita. O sea, vas a acabar de verdad siendo algo muy terrible en tu vida. Cuando le decimos, espérame, aquí estás. Entiendo que te frustró tu examen, te acompaño. Cuando estés más tranquilo, pensamos en la solución. Aquí quédate. ¿Escuchan la paz que se siente de decir gracias? Puedo estar con mi emoción y no va a pasar nada. Confío en que vas a salir de ahí. Y esta parte de no lo dejes sufrir solo es esta parte de confianza, de te acompaño pero no te soluciono, te acompaño pero no te lo arreglo, te acompaño pero no te lo hago. Please, si no lo cargaste cuando aprendió a caminar, que era una cosa hermosa, chiquitita, preciosa, así, gordita, y no le dijiste, no, no camines porque a mí yo no creo que puedas caminar nunca, y mira, ve cómo te caes como menso, yo te cargo toda la vida, no se lo hagamos con sus habilidades sociales. Esos niños que están ahorita en tu casa están en un lugar seguro. Tienen que aprender a sentir el rechazo, aprender a sentir la frustración, el dolor, la angustia, porque ahorita es donde donde ejercitan ese músculo para decir puedo. Para que el día de mañana, si tienen una relación que no es sana y tienen una pareja que no los quiere, que pueda decir, yo ya viví eso y lo sobrepasé. Duele, claro que duele, pero quiero una pareja que también me quiera a mí, no nada más que yo lo quiera o la quiera a ella. Y eso es lo poderoso, que tiene que vivirlo. No que su mamá vaya y haga un relajo en la escuela o en su vida social o en cualquier lugar. Que lo solucione, que se dé cuenta cómo vive después de eso. Y este es el último paso para la resiliencia. Y yo les quiero agradecer. No han habido preguntas. Supongo que ahí hay una pregunta. Oye, Alisa, pues muchas gracias una vez más, pero me quedo con esto pensando. ¿Podríamos decir que esto de la resiliencia es algo que traemos y que más bien a veces los papás somos los que lo vamos
como deteniendo, apachurrando, no dejándolos hacer. O sea, A podemos ver, decir que es como natural. es que claro, hay una cosa muy linda que le llaman el potencial. Todos tenemos el potencial a ser resilientes. Puedes desarrollarlo o puedes inhibirlo, pero todos tenemos el potencial. El ser humano es resiliente por naturaleza. El ser humano se sobrepasa y por eso siempre les doy el ejemplo, ya les voy a dejar de compartir pantalla. Bueno, no, siempre les doy el ejemplo de aprender a caminar, porque para mí es como de las actividades más violentas que ejercitamos y nos vale gorro y lo hacemos. O sea, entendemos que nuestro bebé tiene que aprender a gatear en el piso y tiene que aprender a moverse y se caen y se pegan y aprenden a caminar y todos los músculos que tienes que aprender a manejar para caminar es muchísimo. Y las veces que estás con, ¡oh, se va a matar, se va a morir! O sea, la verdad que las mamás vivimos histéricas, muy nerviosas cuando empiezan a caminar y somos resilientes. O sea, no, tú no has visto nunca un bebé que diga, ya no puede. Tratan y tratan y tratan. Y tenemos a los bebés que gatean hasta chuecos rarísimos que tú dices, ¿cómo demonios? Y todos conocemos un bebé. Yo tenía una amiga que su bebé gateaba como sentado. O sea, que dices, ¿cómo logró moverse en una posición que no es ni natural? El ser humano busca ese cambio. Y mucho lo que te platican los psicólogos, en especial, por ejemplo, con esta parte del gateo, es que cuando los pones boca abajo y aprenden que pueden alcanzar las cosas, el ser humano quiere llegar ahí. Y luego cuando pasan a vertical, a parado, se quedan acá, ¡oh, ya puedo ver más arriba! Somos resilientes. Lo que pasa que como papás y como estructura nos da miedo. Y quisiéramos que, o sea, que no les pasara. Y entonces todos tenemos el potencial y todos lo somos. Tenemos que dirigirlo de una manera sana. Tenemos que darles esa confianza de decir, puedes. Porque nos toca en contra esta idea de decir, ah, es mi bebé, yo no quiero que a mi bebé le pase nada. Y hay habilidades que nos queda claro que no podemos dejar de hacerles. O sea, tú nunca le dirás a un niño, ay, hablas horrible, no lo hagas, no te sale. ¿Sabes qué? No pudiste a la primera, no hables, yo voy a hablar por ti. O no sabes caminar, no camines. Y las habilidades sociales son más fáciles de inhibir y son más difíciles de darte cuenta que las estás inhibiendo. Es mucho más fácil voltear y volver a una niña. Por ejemplo, eso pasaba mucho con mi generación y todavía un poco más atrás. Tú eres niña, no lo hagas. Y entonces veíamos una disparidad en psicomotricidad, por ejemplo, porque volvíamos a las niñas muy miedosas. Y decir, pero tenemos el mismo potencial. Sí, pero al niño le das una pelota, lo dejas que brinque, lo entretienes con actividades físicas y a la niña le dices, no, ven, tú eres niña, ven, siéntate. Tú no tanto, tú lee un libro, tú ve una película. Entonces, ay, ¿por qué las niñas hablan como locas y a los niños brincan como locos? Pues porque es lo que les motivamos. Y las habilidades sociales, como tiene también que ver con nuestra capacidad, nos es más fácil inhibírselas. Nos es más fácil decir, a mí me molestaron de chiquita, yo no voy a dejar que nunca en mi vida molesten a mi hija. Y lo que no entendemos es que no quiero decir gracias, pero gracias a que te molestaron de chiquita, tienes hoy otra perspectiva y quizás eres más humana o quizás eres más empática o quizás eres más amable con alguien más, justamente porque viviste del otro lado. Y cuando les quitamos estas experiencias, volvemos luego a niños bien tiranos y no entendemos por qué, porque no han vivido esa experiencia. Y eso es. Pues muchísimas gracias. Yo creo que damos la sesión. Ay, mira, en Insta. Lo mío no es duda, pero qué increíble escucharte. Ay, qué bueno. Bienvenida. Vamos a tratar de tener muchas más sesiones así en estas ambas plataformas. Y, y es un placer. Es un placer que estén aquí. Es un placer tenerlas también por Facebook. En Facebook déjame checar. Creo que tampoco no hay dudas. Y damos por terminada la sesión sin que se me olvide recordar